Y bueno amigos, estamos aquí un día más para Información Real Madrid, por supuesto, que es a lo que me dedico en este y el otro canal de YouTube. Y bueno, vamos a hacer una especie de una mezcla, un video, como ya la liga está evidentemente sentenciada, ya el Madrid de hecho lo celebró, ya pasaron la resaca. He visto las imágenes, me ha parecido brutal. La borrachera que se han metido algunos futbolistas es que es impresionante, las imágenes son brutales. Pero bueno, vamos a hacer una especie de mezcla, voy a mezclar este video que siempre hago de previa con algunas informaciones que hay y con mis opiniones. Y bueno, básicamente pues me gustaría que me acompañaran hasta el final de este video. Empezamos con lo que dijo Ancelotti, con la convocatoria y cerramos con algunas informaciones que han ido saliendo y que me han parecido brutales. Así que les voy a pedir lo de siempre hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado y que me han parecido exageradamente brillantes. Así que muchísima atención al respecto. Nada, cracks, lo que les iba a comentar para mí es sumamente importante porque es la previa que siempre hacemos. Mañana disputamos un partido contra el Alavés y bueno, básicamente vamos a escuchar a Ancelotti, vamos a ver la convocatoria, que es lo primero que les voy a colocar aquí encimita, y vamos a hacer la reflexión que quería hacer. En la convocatoria vamos a encontrar pues que básicamente todo normal, todo vuelve a su sitio. Faltan dos futbolistas que es evidente que son David Alaba, quien tiene una lesión de larga duración, y el otro viene a ser Aurelian Tchouaméni, que bueno, tiene un problemilla ahí que le puede incluso apartar de la final de la Champions. Así que bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Pero de resto la plantilla completa, me imagino que Ancelotti sabrá cómo manejar estos escenarios, con qué clase de futbolistas y cómo hacerlos para no poner en riesgo absolutamente nada, pensando en lo que es la final de la UEFA Champions League. Vamos a empezar a escuchar a Carlo Ancelotti. Porque bueno, es cierto que hay muchos futbolistas que tienen su futuro ahí como en el aire. Los casos más conocidos tal vez son los de Toni Kroos y Luka Modric, pero también le han preguntado por Nacho, porque Nacho es un futbolista que también acaba contrato, se filtró que se iba a marchar. Y bueno, quiero que escuchemos a Ancelotti hablando sobre Nacho y si le gustaría que el futbolista, el capitán del Real Madrid, se quedara al menos una temporada más en el club de sus amores. Hola, aquí al fondo, Agustín Martín del Diario AS, buenos días. Viendo lo que pasó ayer con toda la gente y compañeros animando a Nacho para que se quedase, ¿a usted le gustaría que Nacho siguiese una temporada más? He dicho, Nacho tiene la decisión en sus manos, él puede hacer lo que quiere. Y es que este es un tema bastante complicado, cracks, porque estamos hablando de un futbolista que lleva seguramente sacrificando, entre comillas, años de carrera que pudo haber ejercido en cualquier otro club en el que tal vez hubiera disputado muchos más minutos o hubiera ganado incluso más dinero, y él se ha quedado aquí toda la vida. Yo creo que a este punto de la carrera de cualquier futbolista del Real Madrid que decida poner punto y final a la misma, yo creo que deberíamos respetársela. Entonces, a mí particularmente, pues eso de Ancelotti me parece brillante. Coloca todo en las manos de Nacho y que él decida hacer lo que quiere hacer. No es el mismo caso de Luka Modric, que da la sensación de que se marcha, y de Toni Kroos. O sea, todos son casos muy diferentes, pero como ya hemos hablado mucho de estos casos, quería que escucháramos un poco lo que se habla sobre Nachito. Otra de las cosas que ha dicho Ancelotti me ha dicho algo muy, me ha parecido algo muy divertido, porque sabemos que Ancelotti maneja muy bien el tema de las salas de prensa, de las ruedas de prensa, de cómo se dirige a los medios de comunicación. Y bueno, esta vez no ha sido la excepción, porque ha colocado unas imágenes, o ha dado una imagen espectacular en muchos aspectos, pero bueno, bastante divertida la verdad. Así que escuchamos al mister, lo comentamos y ya pasamos a lo que es las reflexiones que quiero hacer con ustedes. El de Sergio Horas para el desmarque. El de mañana es el partido número 52 de la temporada. Eso quiere decir que la de hoy es la rueda de prensa número 103. Siempre le preguntamos por futbolistas suyos de otros equipos, por el partido del día siguiente o del mismo día. Y yo le quería preguntar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está? Muy bien, o sea, mejor que nunca. La luna de miel sigue, entonces mejor que nunca, contento, ilusionado de lo que puede pasar, nada, ruedas de prensa sin presión, entonces está demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto,
que sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos, disfruto. Y bueno, es que Ancelotti la tiene clarísima, además ha entendido a la perfección lo que es el Real Madrid. Cualquier entrenador que vaya al Real Madrid seguramente sabrá que incluso desde por parte de filtraciones del club en algún punto le van a caer los palos, como dice Ancelotti. Y bueno, brillante acotación, porque es verdad, cuando ganas absolutamente todo el mundo está encantado contigo, pero en los momentos difíciles todo el mundo te quiere caer, incluyéndome a mí, porque incluso yo he sido muchas veces muy crítico con Carlo Ancelotti. Así que me parece muy bien lo que hace Carlo y bueno, a disfrutarlo a tope porque creo que es un punto bastante clave en ese aspecto. Vamos así ahora a ir cerrando un poco porque bueno, Fabrizio Romano, una de las cosas que publicaba y es la primera reflexión que quiero hacer es que hay una probabilidad de que el Real Madrid fiche a Trent Alexander-Arnold porque evidentemente es un futbolista que gusta muchísimo y que de verdad, además remarca esto, que les gusta de verdad este posible fichaje y que es un futbolista que gusta mucho, pero que la única condición evidentemente es que él no renueve su contrato con el Liverpool. Honestamente yo no sé qué pretende hacer Florentino Pérez porque bueno, si acaban fichando a Alphonso Davies, si acaban fichando a Alexander-Arnold, que entiendo que será para la siguiente temporada, me imagino que los únicos que van a defender en este equipo van a ser Lenny y Lloro si acaban fichándolo y Rudiger o Militao puede ser y el portero, porque lo demás es que es una absoluta demencia. Me parece increíble, de verdad, me parece increíble, pero bueno, al final es lo que tiene tener un club absolutamente bien gestionado y que te permite incluso que se pueda rumorear en este tipo de cosas, porque si sale esto por parte del Barça, la gente lo que va a hacer es reírse. En cambio, en cuestión de Real Madrid, la gente entiende que es algo que puede ser muy probable, siempre y cuando se manejen los tiempos que el Madrid dice, que en este caso es la no renovación con el Liverpool. Otra de las cosas que me gustaría comentar es que en el día de hoy se han ido filtrando varias renovaciones o dos renovaciones y un fichaje, por llamarlo de alguna manera. La primera es la de Andriy Lunin, que según algunos medios renovará su contrato hasta el año 2029 con el Real Madrid. Es un portero que había que renovar, que demostró que puede ser muy válido para el Real Madrid y que tal vez a base de experiencias y de buenos minutos pueda llegar a ser incluso el titular. Hay que ver cómo vuelve Courtois, aunque ya dejó buenas sensaciones en su cuestión. Yo creo que es un portero que había que renovar sí o sí, por lo que sea, ya bien sea porque Courtois no vuelve a ser el mismo y tal vez no salgan las cosas como esperábamos, o sencillamente porque si Courtois vuelve a estar a un gran nivel y por ahí te viene un canterano, fichas otro joven, es un portero que ha elevado su valor en el mercado. Además ya el mundo del fútbol sabe que es un portero que puede ofrecerte unas garantías, así que pensando en una posible venta me parece excesivamente brillante. Y bueno, otra de las cosas que me gustaría comentar es lo de Carvajal, que se ha filtrado. Sabemos que se le vence contrato esta temporada que viene, que va a entrar, sería su última temporada y parece que va a extender un año más. Me llevan toda la temporada escuchando decir que el buen nivel de Carvajal, recordemos aquella cuestión de que yo he cambiado mi forma de comer para evitar tantas lesiones. Pues bien, parece que Carvajal, tras ese cambio que él mismo ha hecho dentro de él, se ha curado en ese aspecto del tema de las lesiones que tanto le estuvieron afectando durante tantos años en su carrera. Y bueno, lo evidente y lo claro de todo esto es que el futbolista está a un nivel óptimo y yo creo que no me parece que sea algo riesgoso renovarle una temporada más, teniendo en cuenta que también es posible que al finalizar la otra temporada se plantee lo del Trent Alexander-Arnold. Creo que es un buen movimiento del Real Madrid, lo digo totalmente en serio, creo que se lo ha ganado, creo que ha callado muchísimas bocas, es uno de esos futbolistas que más críticas ha recibido, yo creo que bien recibidas durante cierto tiempo, pero que le ha dado la vuelta a su situación, así que me parece que es una renovación que ya tenías prácticamente hecha, lo que has hecho es ampliarle una temporada más y me parece que no es descabellado pensarlo, la verdad. Cerramos este video hablando un poco de lo de Joselu, porque según también algunos medios, repito, todos estos son rumores, pero hay que ir comentándolos porque cuando el río suena es porque piedras trae. El Madrid ejercerá la opción de compra de Joselu de 1.5 millones de euros y por supuesto será ya oficialmente jugador del Real Madrid. Todos entendemos que Joselu está cedido y que bueno, al finalizar esta temporada del Madrid no ejercer la compra,
el jugador tendrá que volver a su antiguo club o se le buscará salida, ellos verán qué hacen con él. Pero lo que se está filtrando es que el Madrid definitivamente ejercerá esa opción de compra y se quedará con el canterano del club de Chamartín para la siguiente temporada por lo menos. Me parece también un movimiento acertadísimo. Es un futbolista que se entrega en cuerpo y alma, que es más madridista que don Alfredo Di Stéfano. Es un futbolista que cuando sale pues habrá fallado muchos goles seguramente, pero también ha metido casi 20 goles en su primera temporada. Además es un futbolista que no te causa problemas, que no te está exigiendo absolutamente nada y que además lo tienes ahí para un buen recambio, una situación límite como la que vivimos hace poco contra el Bayern. De verdad, es que me parece un movimiento bastante interesante. De todos modos, iremos viendo cuál de todas estas informaciones es la que se confirma. A mí particularmente me parecen todos movimientos acertados, teniendo en cuenta que, bueno, todos los casos que hemos mencionado son futbolistas que han estado dando rendimiento y que, bueno, se merecen que el club les trate de la mejor manera en ese aspecto. Rendimiento deportivo hay que compensarlo de alguna manera y yo creo que renovándoles o haciéndoles sentirse valorado su trabajo, creo que es la mejor manera de hacerlo sin volverse excesivamente locos. Creo que eso siempre hay que ponerlo claro y ninguno de estos movimientos me parecen excesivamente locos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.